Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra, una iglesia en la cual el Señor viene renovando, restaurando, santificando nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro carácter, palabras y voluntad. Hoy te pedimos, amado Espíritu Santo, que tú entres a esta iglesia. Esta iglesia te pertenece, amado Espíritu Santo. Nosotros solamente somos siervos tuyos. Guíanos, oriéntanos, renuévanos y restauranos, dulce, amado Espíritu Santo. Entra, toma tu lugar, entra y gobierna y dirige todo como tú quieras y como lo quieras hacer. Hazlo, amado Espíritu Santo, ya que tu palabra dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Llévanos, amado Espíritu Santo, necesitamos ser testimonio del reino de los cielos en esta tierra. Ayúdanos a hacer ese testimonio, Señor, que no sea nuestra humanidad, que no sea nuestro conocimiento, que no sea nuestro carácter, que no sean nuestras palabras, que no sea nuestra voluntad, que sea en el poder del Espíritu de Dios obrando a través de nuestra vida. Decidimos morir, así como lo dice el apóstol Pablo, que el morir para mí es ganancia por ganar a Cristo, y es ese morir a diario, Señor. Necesitamos que esta carne, este viejo hombre, todos los días sea crucificado y cancelado a través de la cruz del Calvario, para que descienda ese nuevo hombre lleno de gracia, lleno de gloria, lleno de justicia, lleno de paz, lleno de amor, lleno de conocimiento, lleno de entendimiento, lleno de la palabra, lleno de la verdad de Dios a través de la dirección del Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Bienvenido, dulce amado Espíritu Santo. Entra a cada casa, entra a cada hogar, entra a cada familia, entra al corazón. Entra al corazón, amado Espíritu Santo, y llénalo de tu fuego. Ese fuego que purifica, santifica sus corazones a partir de ahora. Entra, dulce amado Espíritu Santo, y toma el control de la mente, el corazón de cada una de las personas que nos ven a través de este medio de las redes sociales. Entra y toma el control aún de las redes sociales, amado Espíritu Santo, y lleva tu presencia, que tu presencia llegue a esas familias, llegue a esos lugares, llegue a esos corazones, llegue a esos pensamientos, llegue al carácter, a las palabras, a la voluntad de cada persona. Que seas tu presencia, dulce Espíritu Santo. Hoy oramos por los salmistas, oramos por sus vidas, oramos por sus corazones, oramos, Señor, que tú los llenes de ese amor inagotable que tú derramaste a través de la cruz del Calvario, que el amor de Jesús se desborde a través de cada una de las áreas de su vida y su corazón, y que ese amor sea reflejado a través de sus acciones, sus palabras, sus decisiones, pero también en la alabanza, en la adoración. Que sea ese amor reflejado cada vez que ellos canten, adoren tu bendito y poderoso nombre, Señor. Que sea el poder del Espíritu de Dios en ellos con fuego de purifica, fuego que renueva, fuego que restaura a través de sus vidas. Llénanos, amado Espíritu Santo, que sean esos ángeles de Dios rodeándolos en alabanza, en adoración a partir de ahora. Vamos a entrar en un tiempo de adoración. Quiero que usted se conecte con la alabanza. Quiero que usted le dedique este tiempo de calidad delante del Señor, pero la calidad en la alabanza, la adoración, no distraído, conectado con el reino de los cielos, con los ángeles de Dios, alabando al Rey de Gloria, alabando al único Dios vivo y real, a Jesucristo, al Señor, al Alfa, al Omega, al principio y el fin. Que usted y yo lo adoremos en espíritu, en verdad. Amado Espíritu Santo, llena de tu gloria este lugar, llena de tu presencia este lugar, llena de tu presencia nuestra vida, nuestros corazones, llena de tu presencia nuestra vida, nuestra humanidad, y llénanos con tu dulce presencia. Bienvenido, amado Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido. Entremos en la alabanza, en la adoración. Bueno, gracias Dios por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos brindas. Cante con nosotros esta canción que se llama Santo es el que vive. Y en medio de ese ritmo, de estos instrumentos, cántele a Dios y adórelo con todo su corazón. Invítelo en su casa, en su familia, porque Él es el centro de nuestras vidas. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz.
No dijo nada, no abrió su boca. Le hieren, le golpean, pero Él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Una vez más. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Repítelo ahí. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado nos arrebataría, Señor, en las nubes. Al que usted en su casa, créalo, crea que si sigue el camino que el Señor le indica, llegará ese día. Como dice en alguna canción vieja, cuando allí se pase esto. Así que el Señor vendrá por todos y cada uno de nosotros, porque fiel es el que lo prometió. Nosotros lo creemos y lo proclamamos por aquel que nos amó. Así es, ahí donde usted está, declare que esa dulce presencia inunda su hogar, inunda su casa, inunda su familia. Recuerde que nosotros adoramos junto con los ángeles. La palabra de Dios dice que ellos cantan día y noche, santo, santo, santo. Pero dice la palabra que es 3 veces santo, porque el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu de Dios es santo. Así que ore y pídele al Señor que lo lleve a esa santidad, a esa perfección plena en su presencia. Yo lo invito para que cantemos una otra adoración ahí, y es un tiempo en el cual la gloria de Dios va a caer sobre usted. Y dice, algo está cayendo aquí.
que recordemos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel. El Espíritu de Dios descendió sobre Saúl, dice que fue mudado en un nuevo hombre. Así que lo invito para que usted le pida al Señor que lo cambie, lo lleve en algo nuevo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Juntos le volé. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Más. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Así es, deje que el amor de Dios lo invada ahí, cuando usted está en su casa, en su hogar, aún usted que va escuchando esta transmisión. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está Señor, te agradecemos por este tiempo, alabanza y oración. Donde usted está, prepare su corazón, dispóngase mucho más para la palabra que viene. Dale al Señor que le hable, que se revele a usted, a su familia, a sus hijos, que le dé respuesta en Cristo Jesús. Buenas tardes, continuamos entonces con el tema para el día de hoy, es impactando el mundo espiritual desde el mundo físico. ¿Cómo usted y yo podemos impactar el mundo espiritual desde el mundo físico? Primeramente, tenemos que despojarnos
del mundo físico. Del mundo físico me refiero del conocimiento que ustedes y yo hemos adquirido en este mundo. El conocimiento en cuanto a las normas, las directrices que nos dan tanto en el colegio como en la universidad, inclusive en los entes gubernamentales, para poder entrar en el mundo espiritual y conocer lo que el Señor quiere a usted y a mí, llevarnos a impactar el mundo, para impactar el mundo desde el mundo espiritual. Estando nosotros acá, pero debemos impactar. Así como el Señor llevó a los apóstoles a impactar el mundo espiritual desde el mundo físico, donde ellos estaban, donde ellos iban, donde el Señor los llevaba a impactar en cada parte donde ellos iban. Y es esa gran comisión que el Señor nos dejó a usted y a mí, el poder impactar el mundo espiritual. Pero cuando usted y yo tenemos ese conocimiento a la luz de las Escrituras para saber cómo hablar, cómo expresar la palabra de Dios, cómo predicar la palabra de Dios a otros, porque encontramos en Hechos 2 al apóstol Pedro. Desde que él se levantó y habló la palabra con denuedo, y que les habló, y dice que más de 5,000 se convirtieron en ese día, en el tiempo del Pentecostés. Pero cómo él pudo hablarlo, si era un hombre que era, como dicen muchos, un hombre del vulgo, no tenía el conocimiento, pero vino el poder del Espíritu Santo, porque ese fue el derramar del Espíritu de Dios, y cómo él pudo impactar, que las mismas personas que estaban en ese lugar quedaron impactadas de cómo Pedro hablaba con denuedo la palabra de Dios. Y eso en el poder de la dirección del Espíritu Santo. Por eso ustedes siempre han escuchado en la iglesia, el remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra, que la importancia que nosotros le damos es al Espíritu Santo. Porque cuando miramos en la palabra del Señor, Jesús les dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador. Si yo no me fuere, no podría venir el Consolador, el Espíritu Santo. Y él le envió el Consolador. Y cuando miramos en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ahí cuando dice que seremos testigos, es en el poder del Espíritu Santo. No es en mis estrategias, no en mi conocimiento, no en mi carácter, en mis palabras. No, es en la dirección y en el poder del Espíritu Santo a la luz de las Escrituras. Por eso quiero que me acompañe el libro de Juan, capítulo 16, 7 al 11. Juan 16, 7 al 11. Dice: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mire que aquí el mismo Señor Jesucristo da las características de por qué les convenía a los discípulos y a nosotros que el Señor Jesús partiera, porque enviaría el Consolador. Pero mire que manda también unas consecuencias del por qué no conocerían, ¿cierto? Y dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Usted y yo no podemos convencer al mundo de pecado, pero el Espíritu Santo, a través suyo y a través mío, lo podrá hacer con la palabra. Por eso les hablaba empezando del apóstol Pedro. Dice que se levantó y hablaba la palabra con denuedo, y dice que más de 5,000 se convirtieron en ese día que habló el apóstol Pedro, porque habló la palabra con denuedo, pero fue el Espíritu Santo que les convenció de pecado, de justicia y de juicio. Pero dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Ya los que no creen en el Señor Jesucristo ya están en pecado, porque Él mismo lo dijo, el Señor Jesús. Dice: y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, ya no verían los apóstoles más al Señor Jesucristo, pero por justicia el Señor Jesucristo es el que viene a llevarnos a usted y a mí a esa justicia de Dios en Cristo Jesús. Dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, al diablo, ya ha sido juzgado, y él es el que está en el mundo. Entonces, cuando usted y yo queremos impactar el mundo espiritual guiados por el Espíritu Santo, es cuando realmente en usted hay ese conocimiento, pero también hay esa disposición, hay esa entrega para que usted lo use el Espíritu Santo con convicción, con firmeza, con determinación. Pero mire que yo encontraba acá la palabra que para que usted y yo, el Señor nos use, primeramente tiene que el Espíritu Santo haber entrado en cada uno de nosotros, pero también entrado con esa convicción, con ese cambio, con esa transformación para usarnos de una manera sobrenatural, ya que el Señor Jesús nos dejó un legado, y ese legado es continuar su perfecta obra con la humanidad, y esa perfecta obra es la que el Señor nos está llevando a usted y a mí para hacerlo en la dirección del Espíritu de Dios. Por eso, ¿qué le ha hablado el Señor a usted que usted no ha cumplido el propósito de Dios? ¿Cuántas veces le han hablado cuándo va a predicar, cuándo va a orar, cuándo va a ir a orar por otras personas? ¿Cuánto lleva usted conociendo al Señor? ¿Cuánto lleva asistiendo a la iglesia que realmente no se ha comprometido con el plan de Dios? Es que tiene que mandarlo el pastor para que vaya a predicar, es que tiene que decirle el pastor: vaya y ore por los enfermos, es que tiene que decirle el pastor: vaya y ore por esa persona que está necesitando una oración en la circunstancia que está viviendo. Aquí lo que nos habla el Señor es que tiene que haber primero
primeramente esa pasión, ese fuego por hacer la obra de Dios. Encontramos a los apóstoles que él entró el fuego del Espíritu Santo en ellos y que el Espíritu de Dios se movió de una manera sobrenatural. Pero ¿qué pasó? Hubo una disposición en los apóstoles del Señor Jesús. Encontramos al apóstol Pablo, encontramos en el libro de Hechos 9 cómo el Señor Jesucristo se le apareció al apóstol Pablo en el trayecto camino a Damasco. Pero dice que cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, no volvió a ser el mismo. Dice que este hombre fue transformado desde el corazón. Y cómo empezó a predicar de nuestro Señor Jesucristo y cómo hablaba la palabra con denuedo, pero cómo el Espíritu de Dios lo respaldaba con milagros, con prodigios, con señales al apóstol Pablo. Inclusive dice que la palabra, cuando él predicaba, hablaba la palabra, muchos eran ya sanados. No tenía que orar por los enfermos. Solamente cuando daba la palabra y la hablaba con denuedo, los enfermos eran curados y sanados. Encontramos al apóstol Pedro. Dice que por donde caminaba él, dice que la sola sombra sanaba, que sacaban las camas por donde quiera que iba a pasar el apóstol Pedro y que la sola sombra sanaba a todos los enfermos que le ponían en el camino. O sea, esa era la unción, era el poder del Espíritu Santo moviéndose a través del apóstol Pedro. ¿Qué hicieron los apóstoles para impactar al mundo espiritual desde el mundo físico? Pues la dependencia del Espíritu Santo, porque encontramos que cuando estuvieron con Jesucristo estaban en esa formación, estaban en esa guianza, direccionados por nuestro Señor Jesucristo. Pero ya cuando el Señor Jesús partió, vino el Espíritu Santo y se empoderó de ellos. Lo encontramos, como le decía antes, en Hechos capítulo 2. Vino el derramar del Espíritu Santo sobre sus vidas y empezaron a hacer milagros y prodigios con el poder del Espíritu de Dios. ¿Usted y yo podemos impactar el mundo? Claro. Y podemos impactar el mundo espiritual desde lo físico, de donde usted está. No necesariamente tenemos que estar en un púlpito para poder impactar el mundo espiritual desde el mundo físico. Es solamente que usted y yo nos dispongamos. Ya que miramos al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, ellos no estaban en púlpitos. Ellos por donde iban. El apóstol Pablo dice que iba a Galacia, Fenicia, que iba a donde los Filipos, donde los filipenses, pero aún así allá hablaba la palabra y la hablaba con denuedo y muchos se convertían al Señor. Inclusive el apóstol Pedro, también lo encontramos en las cartas que le escribe el apóstol Pedro. Encontramos también cómo el Señor lo usó de una manera sobrenatural. Lo que tiene que haber en nosotros es esa disposición. Y Señor, yo sí quiero impactar el mundo espiritual desde el mundo físico. Yo me dispongo, Señor, pero para eso tengo que despojarme de todo lo que es mi humanidad, despojarme de todo el conocimiento que yo he adquirido en este mundo para entrar en el conocimiento del Espíritu de Dios a la luz de las Escrituras y que el Señor pueda usarme y pueda usarme para darle la gloria a Él, no para gloria mía, no para gloriarnos nosotros de cómo el Señor me usa, no, es para darle la gloria a Él. Solamente somos unas vasijas en las manos del Señor. Esas vasijas el Señor las llena de su unción, de su conocimiento, de su palabra, de su revelación, de su gracia, y es para quienes se disponen a que depender del Señor. Por eso esa perfecta obra en la que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, ¿cómo podemos hacerlo? Y volver a los que están dando los malos caminos a la senda correcta. Pero esta tarea no nos corresponde hacerla solos, ya que esa gran comisión está asignada a cada uno de nosotros, pero también está asignada a través del Espíritu de Dios. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo, no nos dejaría solos. Él no nos dejó solos, nos dejó la mejor persona, al Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, si usted y yo nos disponemos, dice la palabra, dice el Señor en Juan capítulo 12, dice que los que buscan del Señor, dice que haremos milagros aún mayores de los que hizo el Señor. Tremendo, porque todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo, y dice que aún haremos mayores milagros que los que Él hizo, pero es para los que realmente nos disponemos a impactar el mundo espiritual desde el mundo físico. Por eso cuando miramos en el libro de Hechos 1:8, en el libro de Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, toda Judea, toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire que acá el Señor habla que de Él, a través del Espíritu de Dios, seremos testigos, pero no solamente aquí, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, en cualquier lugar del mundo donde el Señor nos quiera llevar, allá seremos testigos del reino de los cielos, de lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, pero también de lo que nos lleva a predicar el Señor a la luz de las Escrituras con el poder del Espíritu de Dios. Todo lo podemos hacer y es a través del Espíritu de Dios, pero todo lo podemos hacer siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a que el Señor nos use y nos use como Él quiera, cuando quiera y para lo que quiera. No es lo que yo quiero que Dios me use, es lo que el Señor nos quiera usar. Es tan importante que usted y yo nos dispongamos que Él nos quiera usar, como quiera usarnos. Es la disposición de cada uno de nosotros. Quiero que me acompañe el libro de Juan, capítulo 3. Vamos a Juan, el capítulo de 3, 1 al 8.
Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tremendo cuando yo leía esta palabra, cómo el Señor confronta a Nicodemo, un hombre conocedor de la ley, un hombre conocedor de la palabra de Dios y no había nacido de nuevo. Pero ¿cómo tengo que nacer de nuevo? Tengo que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Mire que así hay muchas personas con velos. Nicodemo tenía velos, él no entendía, y era conocedor de la palabra, y no entendía qué era lo que el Señor Jesús le hablaba. Por eso le decía que tenía que nacer en el Espíritu, que tenía que nacer al Espíritu. Hay muchos que se han bautizado en las aguas, hay muchos que han recibido a nuestro Señor Jesucristo, pero no han tenido ese conocimiento, ese entendimiento con el Espíritu Santo. No han buscado la presencia del Espíritu Santo, solamente conocen el bautismo. Yo ya soy bautizado, llevo tantos años bautizado, llevo tanto tiempo conocer de Dios, llevo tanto en la iglesia. Venga, y porque no ha ganado almas. Venga, porque usted no ha impactado el mundo espiritual desde el mundo físico, porque no lo ha hecho. No, pero si yo oro, no, pero si yo voy a la iglesia, no, pero si yo hago todo lo que me dice el pastor, y porque no hace lo que dice la palabra, porque no pide la dirección y la orientación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio, así como empezamos la lectura el día de hoy. Y podemos entenderlo cuando el Espíritu Santo pueda entrar en nuestra vida, cuando le permitamos entrar, porque la palabra de Dios dice que Él es un caballero, no va a entrar donde usted y yo no lo invitamos a entrar, Él no va a entrar. Si lo invitamos a entrar, entra el Espíritu Santo, entra y toma el control, gobierna nuestras vidas, pero nosotros tenemos que dejar esa vieja naturaleza, esos viejos rudimentos. Yo no sé si usted todavía lo tiene atado, los pensamientos, las frustraciones, la lucha, la ansiedad, la depresión, la anarquía, la rebelión, la iniquidad, la concupiscencia, el pecado, la inmoralidad, ese carácter, esa soberbia, ese orgullo, esa prepotencia que a usted lo manipula y lo doblega, y como que usted dice, pero yo soy cristiano. Lastimosamente sus hechos, sus palabras, sus acciones dicen todo lo opuesto. ¿Cómo va a impactar usted el mundo espiritual en ese mundo físico tan contaminado? Y es que tenemos que morir realmente a nuestra naturaleza, a nuestra humanidad. Por eso aquí lo que nos habla el Señor a la luz de la palabra es que le estaba dando a entender el Señor a Nicodemo que tenía que morir a todo lo que él era, a todo lo que él había aprendido para poder recibir el Espíritu de Dios y que fuera el Espíritu de Dios morando en él. Por eso dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Así hay personas que dicen, ¿por cómo así que tengo que nacer de nuevo? Pero si yo ya conozco de Cristo Jesús, usted no ha nacido de nuevo. No ve cómo habla, no cómo se expresa, no ve por qué dice mentiras, porque hace trampa en los negocios, porque hace trampa porque todavía le es infiel a su esposa, porque todavía trata mal a su esposa. ¿Cómo así? Pero si yo voy a la iglesia, aquí no estamos hablando si usted va a la iglesia o no va a la iglesia. Aquí no estamos hablando si realmente usted le hace caso al pastor o hace caso a lo que dicen en la iglesia. Estamos mirando si usted hace caso a la palabra, si realmente somos de testimonio o no lo somos. Dice el Señor, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Cuando usted mira, sale a la calle y siente usted un viento fresco, de pronto un ventarrón que pasó, pero usted va a mirar de dónde viene, no sabe, pero no sabe ni a dónde va. Así se mueve el Espíritu Santo. Nosotros no lo podemos decir al Espíritu Santo, muéstrame dónde estás, Espíritu Santo, ¿dónde estás? Quiero saber dónde estás. No, Él se mueve como Él quiera. Él se mueve en el entorno nuestro, se mueve dentro de nosotros, se mueve alrededor de nuestras vidas. Él se mueve como Él quiera y Él hace como Él quiere. Pero siempre y cuando nos disponemos, Él nos enseña. Como les he hablado siempre en las prédicas, el Espíritu Santo, si nos disponemos, Él nos enseña, nos orienta, nos direcciona. Por eso el Señor Jesús dijo que les enviaría el Espíritu Santo, el Consolador, quien os guiará y llevará toda verdad. Pero la verdad del Señor, no es la suya, no es la mía. Es la verdad del Señor a través de la palabra, en la dirección del Espíritu Santo. Por eso dice, ¿y dónde va? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Dónde nos quiere llevar el Señor? No sabemos. Mañana dónde nos va a llevar, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que estamos dispuestos a que nos use y nos lleve para donde Él quiera. Cuando miramos en el libro de Hechos, la manifestación del Espíritu Santo a través de los apóstoles, en una parte que dice que a Pablo el Espíritu Santo le habló que no debía ir a Asia. Él no renegó contra el Espíritu Santo, pero es que yo quiero ir a Asia. No
vas a ir a Asia. Y no fue. En otras partes, el Espíritu Santo le revela el por qué no. Él le dice, le orienta, le dice, no vas porque te están buscando para matarte, o vete de tal lado porque no puedes ir. Cuando empezamos a leer el libro de Hechos, encontramos, en el libro de Hechos capítulo 10, encontramos cómo el Señor le habló a Pedro, dice que él estaba en la azotea, y vino el Espíritu Santo y le habló, vienen a buscarte. Y cuando dice que bajó un lienzo del cielo, como una sábana, y habían cuadrúpedos en esa sábana, y dice el Señor, come, Pedro. Y dice, pero yo cómo voy a comer cosa inmunda, cosa mortífera. Y le habla el Señor, le dice, ¿cómo llamas inmundo lo que yo he santificado? O sea, era el Señor guiándolo. Pero como el Señor también le habló a Nicodemo, le habló que mandara a buscar a Pedro. Le dijo, ¿dónde estaba Pedro? Así es el Espíritu Santo. Él no nos deja solos, nos guía aún y le hará un gentil, Nicodemo. Pero él dice la palabra que las limosnas de él subieron delante del Señor y que el Señor vio las peticiones que le estaba haciendo y lo mandó por eso dónde debía ir, dónde vivía Pedro. O sea, mire que el Señor le dijo quién era, dónde vivía y dónde debía irlo a buscar. Por eso, ¿qué hizo Nicodemo? Envió sus siervos a buscar a Pedro y lo buscaron y Pedro ya sabía porque el Señor le dice, baja porque te están buscando. Y bajó Pedro a la azotea donde estaba y eran los siervos de Nicodemo. Así es el Espíritu Santo. O sea, es impactante cómo uno ve cómo se mueve el Espíritu Santo y eso siempre lo podemos tener. Yo cada vez que yo voy a ir a algún lado, voy a hacer algo, le pido al Espíritu Santo que si es Él, si es de Él, que me lleve, si no, que cierre esas puertas, que no se abran esas puertas para yo poder saber y entender qué es lo que Él quiere hacer. Porque como le decía anteriormente, Él sí nos quiere revelar a cada uno de nosotros, nos quiere guiar y orientar en qué es lo que debemos hacer. Pero siempre y cuando nos dispongamos, le preguntemos, ¿qué debo hacer, amado Espíritu Santo? ¿Cómo debo hablar? ¿Con quién debo hablar? ¿A quién debo ir? ¿A quién debo buscar? ¿Por quién debo orar, amado Espíritu Santo, para que tú me uses? Yo quiero ser usado, pero quiero ser usado en tu dirección y tu conocimiento. Ya que hay personas que oran por otras personas, pero es en el conocimiento de la palabra, pero no le permiten al Espíritu Santo que lo lleve a la revelación de esa persona, qué es lo que hay de trasfondo, qué es lo que hay oculto en esa persona, qué es lo que hay que el Espíritu Santo quiere revelarle para esa persona, para que sea libre. Eso solamente lo puede dar el Espíritu Santo. Ya que así como el Señor obró con Pedro cuando fue a la casa de Nicodemo, dice que habían varios reunidos en esa casa, o sea, Nicodemo reunió a varios porque venía Pedro. Y como Pedro habla con denuedo en ese capítulo 10, dice que le estaba hablando la palabra con denuedo y que un momento vino el derramar del Espíritu Santo y que todos empezaron a hablar en lenguas. Pero ¿cómo así que se derramó el Espíritu Santo entre los gentiles? Por la predicación de Pedro. Era como ese fuego del Espíritu de Dios estaba en Pedro, que todos en ese lugar se convirtieron al Señor. Porque solamente Él no tuvo que imponer manos, Él no tuvo que orar por ellos. Solamente se lee la palabra, que leyendo la palabra, el Señor vino y obró en cada uno de ellos. Ya que después de que usted y yo entendemos que no es necesario nacer de nuevo y haber muerto al viejo hombre para que ya haya quedado clavado en la cruz y haber nacido de nuevo al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene a ser un hombre transformado, un hombre reformado, pero también un hombre santificado en la palabra de Dios, un hombre que cada día muere. Por ejemplo, yo miraba la historia de Elías. Como Elías fue tan osado que pidió que descendiera fuego del cielo para que fuera consumido el holocausto, pero aún el Señor veía ese fuego, esa pasión de Elías por buscar del Señor, que el Señor le concedió ese enviar fuego del cielo. Pero lo más impactante era que yo miraba la palabra y dice que era un hombre sujeto a pasiones. O sea, estaba en nuestra propia humanidad, se movía en nuestra humanidad, pero no quiere decir que se movía en su carne, en sus pasiones, sus deseos. Dice que será un hombre sujeto a pasiones. Quién sabe qué luchas tendría él en sus pensamientos, pero no quiere decir que él estuviera en pecado. Pero es que él los habla y la palabra, que usted y yo de pronto podemos estar sujetos a pasiones, pero no quiere decir que estemos esclavos de las pasiones, que esas pasiones de pronto el deseo que a veces lo ataca el enemigo, pero no que vamos a consumir esos deseos, esos pensamientos, que el enemigo puede atacar, pero no nos puede doblegar, porque el Señor mismo nos dijo que Él ya venció, que Él permitirá la tentación en nuestras vidas, pero Él nos dará la salida, tal como lo hizo con José. El Señor permitió la tentación en José, pero también le dio la salida a José para que no se acostara con la mujer de Potifar. Así el Señor nos puede dar la salida a usted y a mí, pero siempre y cuando dependamos del Espíritu Santo, Él nos da la salida por donde podemos escapar de cualquier artimaña del enemigo. Después de estos pasos, ustedes ya podemos ir y impactar el mundo físico, habiendo conquistado el mundo espiritual.
¿Cómo conquistamos el mundo espiritual? Cuando realmente nacemos de nuevo. Pero cuando nacemos de nuevo es andar en el Espíritu de Dios, ya no andar en la carne. Por eso yo les hablaba que muchas personas han sido bautizadas en la iglesia donde asisten, donde van, pero realmente no se han comprometido con Dios y el bautismo quedó allá. Dice la palabra que el bautismo es cuando se sumerge en las aguas, matar a ese hombre que ha sumergido en las aguas y nace el nuevo hombre. Pero si nace el nuevo hombre, yo debo alimentar ese nuevo hombre con la palabra, con el ayuno, con la oración, con la intercesión, con el clamor, para que ese nuevo hombre cada día se vivifique y a través de ese nuevo hombre yo pueda impactar el mundo espiritual desde el mundo físico a la luz de las Escrituras con la dirección del Espíritu Santo. Por eso hoy le oro y le pido al Señor que si usted es una persona ya convertida al cristianismo, que usted ande en el Espíritu, que ya no ande en la carne, pero que nazca de nuevo. Y para nacer de nuevo debemos nacer a diario. A diario, como dijo el apóstol Pablo, cada día muero. Y él lo entendió perfectamente, porque cada día esta carne se quiere levantar, pero cuando yo decido morir a diario es para que se vivifique el Espíritu de Dios a través de mi espíritu y me use de una manera sobrenatural para yo poder impactar el mundo espiritual desde el mundo físico con mis hechos, palabras y acciones en la dirección del Espíritu Santo, que es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Ya que ahí el Señor quiere darnos estos pasos, cómo debemos obrar y cómo debemos actuar para con otras personas. Quiero que me acompañe en la palabra. Vamos a Segunda de Pedro. Vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro 3, 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay personas que me dicen: pero es que yo llevo muchos años pidiéndole a Dios esta palabra, pero yo llevo muchos años pidiéndole a Dios la promesa, pero es que Dios no me ha respondido por esto. Y yo encontraba esta palabra: el Señor no la ha cumplido porque está esperando que se arrepientan. ¿Y por qué se arrepientan? ¿Será que todavía siguen pecado? ¿Será que todavía siguen inmoralidad? ¿Será que todavía siguen los deseos de la carne? ¿Será que todavía se mueven sus pasiones, en sus deseos? ¿Será que todavía está la pornografía en su vida? ¿Será que está todavía los deseos carnales en su corazón? No ha nacido de nuevo. Por eso aquí el Señor dice que no retarda sus promesas. La promesa el Señor no la da a usted y a mí, pero es en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Nuestro tiempo no es el mismo tiempo de Dios. Ya que miramos a la luz de las Escrituras, dice que para el Señor 1000 años es como un día. Entonces prácticamente los tiempos de nosotros con los tiempos de Dios no son iguales, pero lo que el Señor quiere es que nos arrepintamos. Yo no sé esta palabra para quién va, pero hay una persona que le está pidiendo una promesa a Dios, que le está clamando hace mucho tiempo, pero no se ha arrepentido de sus pecados, y es porque está viviendo en adulterio. Y si está viviendo en adulterio, ¿cómo pretende que el Señor le responda esa palabra? Porque veo que aún asiste a la iglesia, pero no se ha puesto a cuenta delante de Dios y todavía está viviendo en pecado. Si usted no organiza su vida delante de Dios, ¿cómo el Señor le podrá responder a lo que usted le está pidiendo? Le está hablando aquí en la palabra que está esperando es que usted se arrepienta y se arrepienta de lo mal que está haciendo, de lo mal que está obrando, y se ponga delante de Dios a cuentas. Y a cuentas es que se case. Si esa es la persona que Dios le tiene para usted, porque no se ha casado, porque tiene excusas, porque le pone trabas, que es que el dinero, que no es que ha habido el tiempo. Sí, lo ha tenido. Lo que pasa es que usted no ha querido ponerse a cuentas delante de Dios para que realmente Dios lo bendiga y esta palabra se cumpla en su vida. Por eso aquí el Señor nos habla que hay promesas que no se han cumplido, pero está esperando que procedan a un arrepentimiento. Por eso es arrepentimiento genuino. Cuando uno mira qué es el arrepentimiento, es prácticamente dar un giro de 180 grados y empezar de cero. Empezar de cero es dejar el pecado, dejar la anarquía, dejar la rebelión, dejar la mentira, dejar el engaño, dejar la manipulación, dejar la traición, dejar el robo, dejar los atracos, dejar las malas acciones y entrar realmente a convertirnos en el Señor con testimonio, como lo leíamos en Hechos 1:8. Y me seréis testimonio, me seréis testigos. Usted y yo, si somos testimonios del Señor, debemos demostrarlos con nuestros hechos y acciones, no tanto con las palabras, que yo pueda decir que es que yo ya cambié, que yo ya no soy el mismo, pero resulta que mis hechos hablan totalmente lo opuesto a lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Tremendo cómo el Señor es paciente con cada uno de nosotros. No debería serlo, pero sí lo es. Es paciente para con nosotros. Pero mire que es paciente para que ninguno de nosotros perezca, ninguno se pierda. Por eso es que el Señor quiere esperarnos a que usted y yo nos arrepintamos, pero que nos arrepintamos de todo corazón. Y si usted está escuchando esta palabra, es porque el Señor le está hablando al corazón, que tiene que arrepentirse de todo corazón para que el Señor le cumpla sus promesas para su vida.
Entonces, lo que el Señor busca es que usted y yo vengamos a un arrepentimiento, pero es un arrepentimiento genuino, para que esas respuestas del Señor vengan lo más pronto. Las respuestas del Señor sí están, pero no han llegado por culpa de nosotros, porque no nos hemos arrepentido. Quiero que me acompañe al libro de Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si usted y yo somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, todas las cosas viejas ya debieron haber pasado. No deben estar ahí, ya debieron haber pasado. Y si todavía están, todos los días debemos llevarlas y crucificarlas a través de la cruz del Calvario. Como le decía anteriormente, cada día muero, dice el apóstol Pablo. Pero también él mismo lo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Qué quiere decir? Que ya mi naturaleza, mi voluntad, mi humanidad ya no debe vivir en mí. Debe estar en la cruz del Calvario. Y quien debe vivir ahora es Cristo. La única solución importante para cada persona es la transformación por medio del Evangelio, por el Evangelio de la palabra de Cristo Jesús. Cuando una persona es impactada por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esta es transformada y entra en un cambio de mente y corazón. Por eso, cuando usted y yo hablamos la palabra de Dios, ojalá que sea en el poder del Espíritu de Dios, para impactar ese mundo espiritual desde el mundo físico, y que haya muchas personas que sean transformadas y cambiadas desde el corazón. Y desde el corazón es esa prédica que dio el apóstol Pedro, que impactó a más de 5,000 en esa prédica que él dio. Ya que la única solución para usted y para mí es que impactemos al mundo espiritual desde el mundo físico, pero en Jesucristo, en el único dador de vida, el que murió por usted y por mí a través de la cruz del Calvario. Quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 3, verso 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El Señor Jesús vino, pero no lo aceptaron, ¿cierto? ¿Cuántas veces se les ha hablado a las personas de Jesucristo y lo rechazan? ¿Cierto? No lo aceptan. La luz vino, pero no lo recibieron, no lo aceptaron. Y dice, las tinieblas, porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay personas que se les habla de la palabra, se les habla de nuestro Señor Jesucristo, pero resulta que las mismas tinieblas, las malas obras que ellos hacen, no los deja avanzar y recibir esa luz, porque prevalecen más las tinieblas que la luz. Y son personas que pronto anhelan vivir en Cristo Jesús, de pronto anhelan conocer de Cristo Jesús, pero lastimosamente las tinieblas le pueden más. Esas personas es importante que deben entrar en ayuno. ¿En ayuno es para qué? Para matar la carne y poder vivificar el espíritu, y puedan impactar el entorno donde ellos se mueven. Porque muchos no se convierten a Cristo porque ellos aman más las tinieblas. Yo no sé si usted pronto lo rodean familiares o amigos así, que les ha hablado de la palabra, se les ha dicho la palabra, pero como que les entra por un oído y les sale por el otro, porque aman más las tinieblas. Es que en esa iglesia me prohíben tomar, en esa iglesia me prohíben tener novia, en esa iglesia me prohíben a mí ir a bailar. Dios no prohíbe nada, la iglesia no prohíbe nada, es el Espíritu de Dios que los convence. Yo no puedo convencer a nadie de que no tome, de que no baile, de que no haga cosas indebidas. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Yo solamente le puedo llevar la palabra, y la palabra cumple la función por la cual es enviada. El Señor, como lo hablamos anteriormente, que el Espíritu es el que lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Yo no. Ninguno podrá convencerlo, solamente el Espíritu de Dios. Ya que al recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador, es decisión propia de cada uno de nosotros de quién es el Señor para cada uno. Y cómo le da a cada uno de nosotros, nos da un libre albedrío. Usted verá si lo recibe o no lo recibe. Usted verá si sigue las tinieblas o no sigue las tinieblas. Usted verá si quiere ir y estar en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es de cada uno. El Señor no nos obliga. El Señor nos llama, dice la palabra, que nos llama con lazos de amor, ¿cierto? Pero nunca podremos decirle al Señor, es que a mí nadie me habló de Cristo Jesús, es que a mí no me hablaron que yo andaba en tinieblas, es que a mí no me hablaron que andaba en el pecado. El Señor lo habla a través de la palabra y lo habla a través de las predicaciones. En esa predica está hablando eso el Señor, que no es tiempo de andar en tinieblas, no es tiempo de andar en la oscuridad, es tiempo de ir a la luz de nuestro Señor Jesucristo, pero en usted está la disposición para hacerlo. Si usted se dispone, el Espíritu de Dios entra y lo transforma, pero tiene que dejar las tinieblas, y eso tiene que haber una convicción en usted en hacerlo, ya que en cada uno está el aceptar a Jesús, pero también en seguirlo a Él o amar las tinieblas. Cada cual lo verá cómo lo hace, si lo acepta o no lo acepta. Vamos al libro de 2 Corintios,
capítulo 4, 3 al 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yo leí esta palabra y encontraba que si el evangelio está encubierto, es porque hay veces usted y yo conocemos de la palabra, pero le hablamos a otra persona de la palabra, pero no soy testimonio. De pronto, como me decía una persona, me echo unas frías el fin de semana. No, eso no tiene nada, pero voy a la iglesia y puedo orar y yo sé que Dios me limpia con la sangre de Cristo. ¿Y cómo vamos de pronto con esa persona que está en tinieblas? ¿Cómo podrá salir de esas tinieblas si las tinieblas no han salido de mi vida? Y como que todavía amo las tinieblas, ¿cierto? Y como que yo no le veo nada de malo y me da una fiestica, una rumba, como dicen por ahí, a encontrarme, como dicen, darme una canita al aire, tomarme una, pues no tiene nada. Y después voy a mirar ahora por otra persona. ¿Será que podrá salir esa persona de las tinieblas? ¿Será que habrá un cambio en esa persona? ¿O será que todavía hay algo que en mí no ha muerto y creo que estoy obrando bien? El evangelio está aún encubierto entre quienes se pierden, ya que el Dios de este siglo cegó el entendimiento y los que tiene el enemigo bloqueados en su entendimiento y solo están dispuestos a ver la maldad y a caminar en el pecado. Y caminan en el pecado. Por eso dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Por eso hay personas que usted les habla la palabra y como que son duras service, como que uno dice, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le digo? Ya le he hablado la palabra. Llémoslo a la oración. Ya no le insistamos a esa persona, porque a veces nos volvemos canzones hablando de la palabra. Llevémoslo a la oración. Pero que Dios nos dé la estrategia, cómo hablarle a esa persona. O que el Espíritu Santo entre lo redarguya de pecado. Que sea el Espíritu Santo. Ya le hemos hablado y de pronto no ha escuchado. Pero en la oración yo sé que el Señor lo puede cambiar. ¿Cómo estamos obrando usted y yo para impactar el mundo espiritual desde lo físico? ¿Cómo está obrando usted? ¿Qué está haciendo usted? Pero ¿será que usted sí quiere impactar el mundo espiritual desde el mundo físico? ¿Sí lo quiere hacer? Miren lo que nos dice el Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 5. Mateo 5, 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice que una luz no se pone debajo un almud, o sea, en otras versiones dice debajo de la cama. Nunca usted prenderá, cuando se va la luz en su casa, usted prende una vela debajo de la cama, para que alumbre debajo de la cama. No, ¿cierto? Usted la pone en un lugar alto. Pero, ¿qué le quiero dar a entender? Si usted y yo somos luz, ¿por qué nos escondemos? ¿O qué estamos escondiendo? ¿Cierto? Si vamos a impactar el mundo espiritual desde el físico, ¿por qué nos escondemos? ¿Por qué somos como esa luz que está debajo de un almud? Si somos luz, debemos salir a la flote, ¿cierto? Y que nos vean. A algunos no les gusta que los vean. ¿Pero por qué? ¿Será que hay algo guardado? ¿Será que hay algo oculto? ¿Será que hay algo que realmente no ha desarraigado de su vida, de su corazón? Y como que todavía está ahí el enemigo condenándolo, culpándolo. Algunos no se convierten es precisamente porque nosotros no somos luz. Y es en el entorno donde nos movemos, no somos de testimonio para otros de Cristo. Yo escuchaba a una persona, un testimonio que me decía que varias veces el vecino lo había invitado a la iglesia. Dice, él toda la semana viene y me golpea la casa. Vecino, no se acuerde, mañana tenemos reunión en la iglesia, a tal hora, lo espero en la iglesia. Y volví al otro sábado, y un sábado llegó y le dijo, ay, vecino, ya estoy cansado de invitarlo a usted, usted no va. Me dijo, lo que pasa es que yo no quiero conocer al Dios suyo. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque es que yo escucho cómo trata de mal a su esposa. Usted le pega a sus hijos y usted los grita y es grosero con ellos y es grosero con su esposa. Y usted la trata muy mal a ella. Desde aquí yo escucho los gritos que usted le da a su esposa. Yo le escucho cómo usted la maltrata a ella. ¿Así quiere usted que yo vaya a la iglesia? Tremendo, porque ahí habla el testimonio. ¿Cierto? ¿Cómo este hombre que le hablaba a ese vecino para que fuera a la iglesia, cómo va a impactar si ni siquiera ha impactado a su propia familia? No ha muerto realmente. Está como Nicodemo, no había nacido de nuevo. Y este hombre, si asistía a la iglesia, realmente solamente asistía por cumplir. ¿Cuántas veces nos vienen en la iglesia? Hay que ganar almas para tal día. Vamos a hacer una pesca. Pero ¿cómo está usted para ir a esa pesca? ¿Será que los que le prediquemos
si llegarán, si se convertirán o si querrán ir. ¿Seremos de testimonio delante de las otras personas? En este texto el Señor nos habla sobre una luz, el cual se pone en alto. Y si está en alto es porque está en tinieblas. Y si no podemos impactar el mundo espiritual desde el plano físico, es porque estamos debajo del almud. Es porque realmente esa luz no está en alto y no se exhibe en alto. Recuerde que cuando usted llegamos a la vida cristiana, ya estamos en el mundo de la guerra, en el mundo espiritual. Automáticamente el enemigo mira cómo tirar para derribarnos o tumbarnos. Entramos en una guerra cuando entramos a la vida cristiana. Por eso es que cada día debemos prepararnos para lo que el Señor nos quiere usar. Pero por eso les decía de un comienzo, el Señor no nos dejó solos. Envió el Espíritu Santo para defendernos y guiarnos cómo enfrentar al enemigo. Quiero que me acompañe al libro de Hechos, que es el que hemos venido hablando, cómo el Señor obró a través del apóstol Pedro. Quiero que me acompañe a Hechos 10. Vamos a leer hasta el verso 20. Hechos 10 del 1 al 20. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, el que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Mire que el ángel le hablaba el nombre. Y mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Mire que el Espíritu Santo le habló por el nombre Cornelio. Y le habló por el nombre a quién tenía que ir a buscar, dónde estaba y quién debía buscar. Dice por sobrenombre Pedro, este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Mejor dicho, le doy las indicaciones con el Waze hoy en día. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y del ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto lo hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando y preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mire que ellos, aún los siervos de Nicodemo, no sabían, pero por eso, ¿será que aquí hay un tal Simón el curtidor? Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Muy claro el Espíritu de Dios. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Mire que en el relato de este capítulo 10 de Hechos encontramos cómo se mueve el Espíritu Santo, pero cómo le habló a Cornelio. Cornelio, que era un hombre temeroso de Dios, era un hombre prácticamente que no era del pueblo de Dios, pero aún así él tenía temor de Dios, o sea, sí conocía de Dios, pero él quería conocer a Dios. De pronto había escuchado de Dios, de pronto leía las escrituras, aquí no lo habla la palabra, pero un hombre conocido. Pero como Dios le habla también a Pedro, que vendrían a buscarlo. ¿Cómo impactó? O sea, mire que el Señor prepara propósitos. Él mismo prepara propósitos, pero también Él prepara hombres dispuestos para la obra de Dios. ¿Cómo impactar el mundo espiritual desde el mundo físico? Y ya estaba preparando a Pedro. Dice que estaba en ayuno, estaba a la hora sexta y que estaba esperando que le prepararan la comida para entregar el ayuno. Cómo el Espíritu de Dios viene y le habla a Pedro. Pero le habla claro, pero también le muestra los reptiles. Pedro no entendió ese lienzo que bajó del cielo y que le mostraba los cuadrúpedos que tenía que comer. No entendió. Solamente lo entendió cuando estuvo en la casa de Cornelio y oró, que eran los gentiles que el Señor le enviaba. Ya una persona totalmente dispuesta a ser usada por el Señor e ir a impactar el mundo espiritual desde el mundo físico en la dirección del Espíritu de Dios. Que eso pasó con Cornelio, pero también pasó con Pedro.
Cuando anhelamos venir al Señor y servirle, viene el Espíritu de Dios y se nos revela con visiones, tal como sucedió con Pedro. Yo no sé si a usted le ha pasado, a veces tenemos visiones, estamos en la palabra, estamos en la oración y tenemos una visión, como que se le va la mente a uno en un momento dado. Me pasaba inicialmente, yo sé, pero no entiendo, ¿cómo así? Estoy leyendo la palabra y algo me pasa, no entiendo qué pasa acá. Yo cuando estaba leyendo la palabra, que me pasaba eso era cuando yo leía la historia de José. Y yo veía clarito, o sea, cuando los hermanos lo vendieron, cuando le metieron la túnica de colores, cuando rasgaron sus vestidos, cuando lo untaron de sangre, cuando lo metieron allá en la cisterna, cuando lo vendieron a los musulmanes, cuando lo vendieron allá, lo llevaron. Todo el Señor me mostró a medida que yo iba leyendo ese libro, me mostraba todo lo que sucedió y yo no entendía. Pero era una visión que me estaba dando exactamente, era como si yo estuviera viviendo el tiempo que José fue vendido. Ese tiempo en el cual él fue vendido y cómo fue ese proceso que llegó a Egipto y llegó a vivir en la tierra extraña, tierra ajena, en Egipto. Y cómo le sucedió a Pedro, pero de igual manera la persona que necesita ser usada tiene que ser disponible para lo que el Señor quiere hacerlo y cómo lo quiere usar sobrenaturalmente. Miremos lo que nos habla mismo el libro de Hechos 10, 44 al 48. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mire que la palabra que hablaba Pedro, la hablaba desde el momento, desde Génesis hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que en todo el tiempo los profetas profetizaron que había de venir el Mesías, pero que también el Mesías habría de venir a padecer a través de la cruz del Calvario. El apóstol Pedro hablaba de todo lo que el Señor había hecho en la tierra, de que ya todo había sido profetizado, pero también hablaba de quiénes fueron los que crucificaron en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo. Y toda la palabra que hablaba Pedro dice que todos quedaron atónitos de esa palabra. Estaban atentos, escuchando la predicación del apóstol Pedro. Y cómo viene el derramar del Espíritu Santo. No tuvo que orar por ellos. Solamente que a la medida que él daba la palabra, ya el Espíritu Santo estaba en ese lugar moviéndose. Y vino el derramar del Espíritu Santo y empezaron todos a hablar en diferentes lenguas. O sea, recibieron el bautismo del Espíritu Santo en otras lenguas. Así es que usted y yo debemos impactar el mundo espiritual desde el mundo físico, tal como el Señor usó a Pedro. Lo usó para impactar en ese tiempo, en ese momento, en la casa de Cornelio. Y cómo impactó que todos empezaron a hablar en lenguas y eran gentiles. Dice que los que iban con Pedro quedaron impactados y decían, hasta los gentiles viene el Espíritu Santo. Por eso el mismo Pedro entendió ahí la visión que Dios le dio a través de ese lienzo que bajó del cielo, donde habían cuadrúpedos que podía comer, pero que él no quería hacerlo. Eso es lo que quiere llevarnos a usted y a mí el Señor, a orar por quienes, paralíticos, cojos, enfermos terminales, aún por drogadictos. Todo ese tipo de personas el Señor nos quiere usar para impactar ese mundo espiritual desde lo físico. Pero ¿cuál era el propósito de Dios con Pedro? ¿Era que fuera a la casa de Cornelio? Solo fue que Pedro diera el discurso. Y con este discurso el Señor lo usó de una manera sobrenatural. Cuando vamos y predicamos en el fuego del Espíritu de Dios, impactamos el mundo espiritual desde el mundo físico donde estamos, tal como sucedió con Pedro. Por eso ahí en Hechos 10:45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué le quiero dar a entender? Que donde Dios lo va a llevar a usted, donde usted se disponga a impactar ese mundo espiritual desde el mundo físico, los mismos que lo rodean a ustedes quedarán impactados. Cómo aún el Señor viene y derrama el poder de su Espíritu Santo en este lugar de pecado, de perdición, de inmoralidad, pero el Señor viene y hace su obra a través de nuestras vidas en la dirección del Espíritu Santo, y es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Por eso encontramos qué es lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Miremos en el libro de Hechos 9 del 5 al 15. Hechos capítulo 9, 5 al 15. Dice, y dijo, ¿quién eres, Señor?
y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, sino que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Tremendo, porque hablamos de que el Espíritu Santo es muy claro. Y mire que acá el Señor le habló muy claro a Ananías, le dijo, y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Así tal cual nos lleva el Señor, a usted y a mí. Hay personas que dicen, pero yo cómo voy a ir allá, no sé dónde queda eso, y quién es esa persona, yo no conozco a esa persona. Vea, el mismo Señor nos da la claridad, cómo debemos ir, Él nos guiará. Por eso les hablaba, Él es el way, ¿cierto? Él es el que nos puede guiar y orientar a usted y a mí. ¿Cómo nos orienta? ¿Cómo nos orienta y direcciona? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre presencia a los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Encontramos a Saulo de Tarso, un hombre perseguidor de los cristianos. Algunos los mataba, otros los encarcelaba y conseguía cartas de los altos jerarcas de la iglesia para conseguir esa autoridad para entrar a las casas y sacarlos y meterlos a las cárceles a los cristianos. Pero cómo él iba con esas cartas camino a Damasco, y dice que se le apareció el Señor Jesús en el camino, y por eso le dije, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y encontramos que el entorno, los que iban con Saulo escucharon la voz, pero quedaron atónitos. ¿De dónde viene esa voz? ¿No se acuerda que hablábamos antes que el Espíritu Santo es como el viento? No sabemos ni de dónde viene ni dónde va. Así estaban ellos, no sabían de dónde venía esa voz, quién les hablaba. Pero dice que le habló, pero el Señor le dice, Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, al mismo Señor se le reveló quién era Jesús, el que estaba hablándole a Saulo. Pero él entendió, pero dice que quedó ciego 3 días, y esos 3 días era el encuentro para que él supiera quién fue el que se le apareció en el camino, Jesús, ¿cierto? Pero lo más impactante, dice que el Señor le dijo, ve, o sea, lo que el Señor le habló a Ananías, le dijo al Señor, le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, a impactar el mundo espiritual desde el mundo físico. Necesitaba a Pablo. Por eso ya el Señor se le había revelado a Saulo de Tarso, y que después le cambió el nombre a Pablo de Tarso. O sea, lo usó para impactar en toda Roma, para impactar en las diferentes ciudades donde el Señor lo llevó a Pablo. O sea, lo dispuso. Pero también Pablo se dispuso. Por eso encontramos en las cartas paulinas como el apóstol Pablo habla, todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando miramos en el libro de Romanos capítulo 8 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo estaba tan seguro que nada lo separaría del amor de Cristo. Ahí lo está diciendo. Por eso hoy quiero orar por esas personas que le nace impactar el mundo espiritual desde el mundo físico. Usted no mire cómo es usted, pero es que yo no sé, como le decía Gedeón al Señor, pero ¿quién soy yo para que me use? Como decía Moisés, pero Señor, yo soy tartamudo. Es que usted se disponga, que el Señor lo use para impactar el mundo espiritual desde el mundo físico. Padre, hoy te damos gracias por esta poderosa palabra. Gracias, Señor, porque nos quieres usar, y la iglesia, el remanente, es la que tú vas a usar para impactar el mundo espiritual, el mundo global, a través
través del mundo físico en la dirección del Espíritu de Dios, porque el Señor nos quiere levantar en poder, nos quiere levantar en gracia, nos quiere levantar en gloria, nos quiere levantar en justicia, nos quiere levantar en conocimiento, nos quiere levantar en discernimiento, nos quiere levantar en la verdad, la palabra del Señor en nuestro Señor Jesucristo. Hoy oramos, Señor Jesús, por cada persona que nos ve en este momento, Señor, que tú lo impactes primeramente a Él. Impáctalo, Señor, a Él en su alma, en su mente, en su corazón, Señor. Llévalo, Señor, a morir a su naturaleza. Llévalo, Señor, a morir a su humanidad. Llévalo, Señor, a morir a su voluntad, y que el Espíritu Santo lo redarguya a partir de hoy de pecado, de justicia y de juicio, y que el mismo Espíritu Santo avive ese fuego por hacer la obra, que avive ese fuego para llevarlo a impactar el mundo espiritual desde el mundo físico a partir de ahora. Oramos, lo clamamos, lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos con la alabanza, la adoración, pero ya viene la palabra de la ofrenda. Hay un siervo en el cual ha sido procesado por el Señor. Ha sido procesado y el Señor permite circunstancias en su vida, en su corazón, pero lo más impactante es que permanece fiel. Permanece fiel aunque las circunstancias hablen lo opuesto, pero el Señor lo está levantando de una manera sobrenatural, y es para impactar a muchos jóvenes a nivel mundial, impactarlos a través del mundo espiritual, en el mundo espiritual desde el mundo físico. Y el Señor ya le dio esta palabra a este siervo para que dé esa palabra a esas personas que aún como que quieren hacerlo, pero dudan, y yo no tengo esa habilidad, no tengo esas estrategias, no sé cómo hablar, no sé cómo expresarme, no sé cómo decirle a otros jóvenes que tienen palabra, conocen de la palabra, pero les da temor y hablar y de pronto ser rechazados por otras personas. Pero el Señor ya le dio la palabra a este siervo de Dios para darle a usted esa palabra y que usted pueda ir a impactar. Continuemos con un tiempo más de alabanza, oración. Ya viene la palabra de la ofrenda. No se vaya, que esta palabra también es para usted, que el Señor le quiere hablar para que usted impacte su entorno donde usted vive. Bueno, en este tiempo pidámosle al Señor, todos en unanimidad allí donde ustedes están, que sea Jesús haciendo nuestro carácter más como el de Él, porque es necesario para poder impactar a lo físico desde lo espiritual. Por eso allí donde usted está, ya recibió la palabra, pero dispóngase, porque es mediante la adoración que preparamos el entorno para que el Señor hable a nuestra vida. Allí donde usted está, solo alce sus manos y adore con nosotros en el nombre de Jesús. Permítale al Señor moverse en su vida, en su familia. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Señor, muévete en nuestras vidas, llénanos de ti, Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante.
Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Así es, si usted siente que tiene una lucha con usted mismo, con sus pensamientos, con su carácter, dígale al Señor que cambie su carácter para cumplir con esa palabra que el Señor le acaba de dar. Lo más importante es ser como Jesús, parecernos a Él, ya que hemos sido hechos a su imagen y su semejanza. Debemos fortalecer el hombre interior por su palabra, por su espíritu. Y oramos y pedimos que el Señor traiga esa fortaleza a su vida. Sí, que el Señor quite toda tristeza, todo desánimo, toda depresión. Dile, en esta Vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. dile a su Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Sí, Señor, te bendecimos, te damos gracias, Dios, porque no hay otro como tú, Jesús. Gracias, Señor. Oramos y pedimos que tú nos transformes a tu imagen, a tu semejanza, Señor, de gloria en gloria, como dice su palabra, como en un espejo. Así es, Señor, y bueno, vamos a cantar esta próxima canción y vamos a recordar esa palabra que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y exactamente es eso, ese gran amor, ese eterno amor. Así que vamos a cantar esa canción que se llama Eternamente Amor. Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, extravagante y firme como las montañas. Oh, precioso es tu amor, no conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, inagotable y sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor, tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy, brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor, quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Santo es tu Señor, gracias Dios. Sí, Señor, gracias por tu amor, amado Dios, ese amor incomprensible. Precioso es tu amor, no sé las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, inagotable y sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor, tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy, brota hasta llenarme. Hey, eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor,
de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Santo eres tú, Señor, digno eres, Señor. Así es, y no se pierda la palabra de la ofrenda. Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Qué privilegio estar nuevamente con ustedes. Bueno, el Señor me puso una palabra aquí que viene, pues el pastor ya hemos escuchado en la prédica, que él habló algo de Elías. Y precisamente el Señor me estaba hablando de cómo Elías impactó el mundo físico a través de lo espiritual. Y ver cómo el Espíritu Santo lo respaldó en todo lo que hizo frente a Samaria y frente a un pueblo que estaba completamente desviado. Así que vamos a leer parte de la palabra de donde aparece Elías precisamente. Entonces quiero que me acompañen a la primera de Reyes 18, 36 al 39. Entonces está en Primera de Reyes 18, 36 al 39. Y dice así: Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se prostraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Bueno, esta palabra, para los que han leído la historia, viene que el pueblo de Samaria estaba completamente desviado. Se desviaron tras falsos ídolos, tras las imágenes, y el Señor envió en varias ocasiones a Elías a hablar al pueblo y ninguno lo quiso escuchar. Entonces, para ese tiempo habían muchos profetas, falsos profetas, profetas de Baal, como dice la palabra, que estaban en Samaria y que decían que tras una sequía que pasó, que el Señor mandó a Elías a que obrara. Otra palabra que pues no hemos leído hoy, pero también es ver cómo el poder de Dios se manifestó a través de la palabra de Elías, porque Dios le mandó a Elías a que quitara la lluvia allá en Samaria. Entonces, por medio de todo esto aparecieron unos profetas y empezaron a orarle al tal Dios Baal de ellos para que respondiera. Entonces el Señor envió a Elías para que hiciera todo un procedimiento, convocó a todo el pueblo y convocó a los profetas y empezó a ser osado, a confiar en el Señor y creer, y mandó a hacer un holocausto más o menos a las 3 de la tarde, dice en otras versiones, en el sacrificio de la tarde. Es básicamente las 3 de la tarde. Y vemos cómo Elías solo estaba frente a todo ese pueblo, frente a 400 profetas de Baal, y aún así él no se atemorizó. Y dice en la palabra que ellos empezaron a clamar y todo, y no pasó nada. Cuando Elías vio que llegó el momento de él, empezó a hacer toda una especie de ritual que el Señor le envió. Note la importancia de que Elías tomó nota y hizo exactamente lo que Dios le hizo, ni más ni menos. Porque en la palabra podemos leer que él dice, el Señor le dijo que levantara un altar que habían tumbado, que pusiera las 12 piedras de cada uno de las casas de Israel, pero también que hiciera una zanja y que rellenara esa zanja con agua.
aparte del animal que partiera y que lo pusiera de cierto procedimiento. Y Elías cumplió tal cual la orden del Señor. Así como el pastor hablaba hace un poco tiempo de cómo el Espíritu Santo es tan específico, cómo nos guía, cómo nos habla. Yo lo puedo ver en la vida de Elías tan tremendo que él entendía tal cual lo que le decía, porque no era como que simplemente vaya y haga, sino le decía, tiene que hacer esto, esto y esto y esto y así tiene que ser. Y también le dijo, tiene que, cuando pidió para que volviera el agua, fue un procedimiento muy parecido también. Entonces, es para que entendamos que el Señor habla claro, que muchas veces no podemos entender es porque estamos cegados tras otras cosas. Pero así como Elías pudo hablar al Señor y el Señor le dio palabra y lo respaldó, porque dice que cayó fuego, descendió fuego y consumió el holocausto, ¿qué más poder que ese? Porque leemos versículos antes que él le había dicho a todos y cada uno de los del pueblo que el Dios que mandara fuego del cielo, ese sería el Dios. Y tal cual eso pasó cuando Elías se sometió a lo que dijo el Señor. Ahora acompáñenme a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 10 al 15. Pues Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 10 al 15. Y dice así: y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmete con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a el otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Mire que en la palabra hemos escuchado, el pastor mismo lo dijo, que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Y nos damos cuenta cómo llegaron estos hombres a buscarlo, enviados por el rey Acab para matarlo, porque a él lo querían matar. Y cómo él, sin pensar, sin titubear, decía que descendiera fuego y así pasaba. ¿Cómo era la fe de él? O sea, él cómo creía tanto en Dios que no pestañaba ni siquiera para enviar fuego. Y el Señor, cómo tenía de respaldo Elías a través del Señor, que eso era de inmediato que descendía el fuego. Eso era de inmediato, porque no lo hizo ni una ni dos, fueron 3 veces, porque si contamos la anterior con el holocausto, fueron 3 veces que él hizo descender fuego. Y es tremendo ver cómo el Señor se mueve, cómo el Espíritu Santo se mueve. Ahí habla del ángel de Jehová, le dice en el verso 15, el ángel de Jehová dijo a Elías, diciéndole a él, no tengas miedo de él, y se levantó y descendió con él al rey. Vemos que el ángel de Jehová, en ese tiempo se le conocía al ángel de Jehová como el mismo Jesús. Y es tremendo ver cómo Elías tenía esa comunión tan grande con Jesús. Pero vemos que el poder del Espíritu Santo estaba ahí, como decía, me parece que en un salmo dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y yo lo veo perfectamente en Elías, precisamente, porque él había sido ungido con el Espíritu Santo y él tenía la comunión. Si tenía la comunión con el Espíritu Santo, si vemos que habla que el ángel de Jehová, o sea Jesús, o sea que estaba en comunión con los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tremendo ver cómo Elías entendía y comprendía la voz de Dios y simplemente hacía caso. Él iba o no iba, como nos decía el pastor precisamente, que le ponía la respuesta al Señor sin saber si voy o no voy a cierto lugar. Así era Elías. Y es tremendo porque es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que entendamos que tenemos que seguir fielmente la voz de Dios para que podamos hacer como ese cambio en lo físico. Hace poco hablaba con un amigo que me decía precisamente eso, que el Señor ha querido, digamos, llevarme a mí a un proceso de hacer cosas
que van a afectar al mundo físico. Pero primeramente, si no se gana en lo espiritual, ¿cómo vamos a ganar en lo físico? Si sabemos que en esta tierra terrenal hay un Señor que ya todos sabemos cuál es, pero si acudimos al mundo espiritual primeramente, sabemos que el enemigo ya fue vencido en la cruz. Entonces, si acudimos primeramente en el mundo espiritual, vamos a poder hacer manifestaciones en lo físico, porque lo vemos claramente con Elías. Hizo descender fuego. Hay muchas personas que dicen, no, es que la oración, es que orar, es que como si orar sirviera para algo. Claro que sí sirve. Vemos a lo largo de la historia de la Biblia, desde los inicios hasta el final que se escribió. Y no solo remontémonos a la Biblia, miremos los ejemplos de los grandes hombres de tiempos anteriores de nuestra época. Gigi Ávila y todos los demás que han estado por ahí. Incluso pastores que ustedes pudieron haber visto de pronto en algún canal, en alguna iglesia alguna vez, cómo el poder de Dios se manifiesta hoy en día todavía con sanidades y milagros. Cómo el poder de Dios hoy sigue igual que antes y va a seguir igual el día de mañana. Así que esto es un llamado para que comprendamos, para que entendamos que si estamos bajo la voluntad del Señor, si vamos bajo las guianzas, si seguimos al pie de la letra lo que el Señor nos ha dado, nos ha dicho, tal cual va a suceder así. Y ahí van a empezar a ver las manifestaciones en lo físico que estamos buscando. Una sanidad, por ejemplo, es una manifestación física. Pero si nosotros no tenemos el contacto con el Espíritu Santo, que es el que transmite el poder de Dios para lo físico, porque dice en su palabra que en el principio todo era oscuridad hasta que Dios habló, y es como el verbo que es Jesús, pero también vino el Espíritu que fue el que creó todo de cero. Ahí están los tres. Entonces, si confiamos en el Señor, tendremos la Trinidad completa detrás de nosotros, y como dice la palabra, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Así que, iglesia, los invito para que reflexionemos con esta palabra, para que entendamos que no es nuestra voluntad, que no es cuando nosotros queramos y que ahí sí le pedimos o le exijamos a Dios que nos cumpla, si nosotros ni siquiera nos comunicamos con Él. Es tremendo eso, porque ni siquiera leemos la Biblia, no oramos, y sí pretendemos que el Señor obre en lo espiritual primero y después en lo físico. Si no lo buscamos en la oración, que es la comunicación espiritual con el Padre, si no estamos en comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo van a haber resultados en lo físico? No se puede, no hay viabilidad. Porque créame que si Moisés, por ejemplo, no hubiera tenido ese entendimiento de que era con el Espíritu, nunca hubiera podido abrir el mar, porque era con el poder de Dios. Otra manifestación en lo físico, pero que se ganó en lo espiritual. Entonces, iglesia, los dejo para que mediten con respecto a este tema, para que analicen o más bien, como dice David, mediten en su corazón estas palabras, mediten en la oración con el Señor. ¿Qué errores podemos estar cometiendo cada uno de nosotros para que no hayan esas manifestaciones? Para que no seamos esa luz que brilla en la oscuridad, en lo alto, sino que de pronto seamos, como dice el pastor, los 007, que conocemos del Señor, pero no hacemos más para los demás. Y pues sabemos que esta iglesia ha sido llamada para revelación, para hacer una reforma, para hacer cambios. Y esos cambios obviamente tienen que ser físicos. Obviamente en lo espiritual hay muchas cosas que cambian cuando oramos, pero todo eso se ve en lo físico. De una u otra manera se va a ver. Primeramente en nosotros y ya después en los demás. Así que, iglesia, los dejo para que reflexionen. Los invito para que sigan conectados, para que sigan viendo todo el material que se está sacando, para que conéctense primeramente con el Señor, que es lo más importante, con el Espíritu Santo, que es el pastor de nuestra iglesia. Así que muchas buenas noches, iglesia, muchas gracias por estar hasta este punto. Los bendigo en el nombre de Dios. Amén.